bueno, pues os voy a presentar brevemente al próximo ponente, el profesor José Fernández Salaqueró Carretero. Le van a poner mientras le hago una pequeña presentación. Es doctor veterinario, algunos de vosotros lo conoceréis porque fue profesor en la Facultad de Veterinaria, catedrático emérito del Departamento de Tecnología de los Alimentos, es académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias Sevillana, y está aquí porque es amigo del Colegio de Cádiz y a la misma vez, pues fue en unos años en que yo terminaba y él entraba, pues nos cruzamos como él como profesor y yo como alumno. De hecho, en parte de su ponencia, yo ayer me llevé la sorpresa porque no lo conocía. Hoy no me la voy a llevar porque la escuché. Y a la misma vez fue también compañero de mi padre, que fue veterinario también en Córdoba, ¿no? Es autor de más de 170 publicaciones. Sus líneas de investigación han ido sobre escómbridos y estaminas, por eso, está muy aficionado al tema de Cádiz. Calidad de queso y también otra línea de carnes y derivados que, coincidimos en el año. Yo en aquel caso, aunque colaboraba con el colegio, ese curso lo organicé por el Distrito Sanitario Vejez. Hicimos un curso en el Distrito Vejez de carnes fatigadas, donde él fue uno de los ponentes, en Alcalá de los Gazules. Se hizo una publicación y demás que él la tenía, la conservaba y todo. Yo no la conservaba. Sí conservaba la memoria, que fue un curso muy singular, porque estábamos hablando de una carne muy especial que después sufrió una transformación en el decreto y que, sigue evolucionando en su forma de ver la carne, que antes era una carne de segunda categoría y ahora pasa a todo lo contrario, ¿no? Nada, te voy a dejar con... No he dicho que es el presidente actual de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria. Este colegio, desde el congreso que hizo hace 2 añitos en Jerez, que resultó muy exitoso, lo podéis consultar en la web de formación, en la parte pestaña de la derecha, hay congresos, y ahí tenéis toda la información de los congresos en preparación, nuestros, y los que se han hecho. Entonces ahí veréis el Congreso de Historia de Veterinaria, en donde están las conclusiones, imágenes, vídeos y demás. Desde ese tiempo, y más de uno nos hemos hecho aficionados a los Congresos de Historia de la Veterinaria. Los recomiendo, no solamente recomiendo eso, sino recomiendo que como parte, y anuncio que él ha hecho una petición, lo hizo ayer y así lo he hablado con Cristina, y próximamente firmaremos un convenio con la asociación, y a la misma vez os animo a asociaros y meteros en el ánimo y en la historia de la veterinaria, que es apasionante. Él va a contar un poquito de la historia de veterinaria relacionada con el Colegio Veterinario con motivo del 120 aniversario y relacionada con sus presidentes y protagonistas y sus derroteros académicos por la Facultad de Veterinaria. Todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A ver, hay que darle para allá. Y luego... vale. A ver si funciona esto. Sí, vale, perfecto. Ponte donde quieras porque creo que no tapa. Sí. Bueno, buenas tardes. Ya buenas tardes. Pues ayer daba también la bienvenida a todos los presentes y agradecía desde luego al Colegio de Veterinarios de Cádiz pues el haberme invitado, ¿no?, a participar de los actos del 120 aniversario de su fundación, de la fundación del colegio. Como veréis luego, tengo una trayectoria importante desde hace años de vinculación con el colegio y por eso me satisface también colaborar en estos actos de tanta significación, ¿no? En el título de la conferencia no nos hemos puesto de acuerdo Jesús y yo. Él ha puesto un pasar por los días de los 120 y he puesto Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, 120 años de historia colegial. Bueno, aquí se muestra un poco las instituciones donde he desarrollado mi trayectoria académica, que ha durado 50 años, ¿no? Son 50 años
que no es fácil cumplir, ¿no? Y de eso me siento bastante orgulloso, ¿no? Ahí se muestra el escudo de la Universidad de Córdoba, que se creó en 1972, y representa los arcos de la mezquita catedral sobre un libro abierto. El del Colegio de Veterinarios de Córdoba me referiré posteriormente, y aquel es el logo de la licenciatura del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos que tutela la Facultad de Veterinaria. En fin, se crearon estas licenciaturas a finales de los años 80 como título propio y luego oficial a primeros de los 90, y realmente en las universidades españolas donde había facultad de veterinaria, fueron las facultades de veterinaria las que tutelaron esa licenciatura primera y esos grados. Y no es por casualidad, sino porque desde las facultades de veterinaria, desde la creación de la sección, si alguno recordará, de la sección de bromatología, sanidad y tecnología de los alimentos, que se potenció ya en los años 50 y 60, pues en las facultades ya se tenía bastante conocimiento sobre los alimentos, no solo sobre la inspección, ¿no? Que la asignatura de matadero e inspección ha existido desde siempre prácticamente, pero algunas asignaturas adicionales de industria de los alimentos, de tecnología, de microbiología de los alimentos han sido posteriores, pero eso dio lugar a que en las facultades de veterinaria tutelaran esa nueva licenciatura. Y de hecho, en toda la Universidad Española, allí donde hay facultad de veterinaria y se ha creado la de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la ha tutelado la Facultad de Veterinaria. Bueno, esto es una anécdota que tiene que ver algo con Katy, puesto que este reconocimiento en Estados Unidos nos lo dieron hace ya tiempo. Ella estuvo en los últimos años trabajando, colaborando en nuestro departamento sobre este tema, sobre la actividad de agua de los alimentos, que en aquellas épocas fuimos los pioneros en España. También tiene en relación lo que voy a comentar con el título de su exposición fotográfica de One Health o una salud, ¿no? O salud única o una sola salud. En fin, tiene diferentes acepciones. Aquí representamos el escudo y los motes en latín, tanto de la Organización Colegial Veterinaria como de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Entonces, este mote de Higias Pecori Salus Populi, que se puede interpretar como la higiene de los animales, la salud del pueblo, y el de la Facultad de Veterinaria menos conocido, que lo voy a explicar un poco, pues el título, el lema es Homonibus Vitalia Perfectio, significa perfeccionar la vida de los hombres o conseguir cosas vitales para los hombres. La Facultad Veterinaria se creó por Real Decreto de 1847 y representa 4 toros pasantes bajo un árbol frondoso que indica cómo los veterinarios curan, cuidan y mejoran los animales que les son útiles y inspeccionan los alimentos que consumimos. Se tomó de una pintura rupestre que aparece en el libro de Historia del Arte de Ramón Menéndez Pidal. Bueno, pues ambos escudos y ambos lemas van en esa dirección, de cómo los veterinarios hemos cuidado desde siempre y no desde hace 10 o 12 años que se ha empezado a acuñar el tema del concepto de One Health, relacionando esa trilogía de salud humana, salud animal y salud medioambiental. Y todo bajo el amparo del logo del Colegio Veterinario de Cádiz. En este sentido, y puesto que ya desde hace muchos años o décadas la dedicación de los veterinarios ha ido en ese sentido a mejorar la vida de la humanidad, preservando el medio ambiente y la salud de los animales, pues yo me gusta aquí también hacer un poco hincapié en un cuarto aspecto que generalmente va implícito, pero también hay que decirlo, ¿no? y explicarlo, que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, o más bien aquí en Europa le llamamos seguridad alimentaria cuando realmente queremos decir inocuidad, porque afortunadamente tenemos la disponibilidad de los alimentos, que significa
seguridad alimentaria o tener acceso a los alimentos. Sin embargo, la inocuidad va un paso más, aunque no hay seguridad alimentaria sin inocuidad, pero la inocuidad ya define que los alimentos sean sanos, además de nutritivos y apetecibles. Bien, los animales pueden estar sanísimos totalmente, pero las materias primas que se obtienen de ellos, carne, leche, pescado, huevo, etcétera, pueden contaminarse con patógenos y producir infecciones desde la propia obtención de esas materias primas de esos animales sanos o sufrir diferentes alteraciones durante los distintos procesos de conservación, ya sean físicos, químicos o biológicos, o bien en los procesos de transformación hasta los productos alimenticios que llegan al mercado y que consumimos. Entonces, durante esas etapas, esos alimentos pueden sufrir contaminación y producir enfermedades. Entonces, eso no se contempla solamente con la salud animal. El animal puede estar muy sano, evidentemente también con todas las zoonoses que conocemos, ¿no? Pero esos alimentos necesitan esa seguridad y esa inocuidad de los alimentos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues desde mi propio carácter y opinión, la seguridad alimentaria debería estar al mismo nivel que la salud animal o la sanidad animal. Hay miles de intoxicaciones alimentarias cada año en España, miles. Aproximadamente el 50% de las defunciones y el 60% de las enfermedades tienen que ver en el mundo, tienen que ver con los alimentos y con la dieta. Por lo tanto, ese tema de seguridad e inocuidad de los alimentos tiene que estar considerado siempre dentro de ese concepto Juan Gel. Aunque yo aquí no vengo a hablar de ese concepto, pero me gusta hacer esa referencia. Bueno, la primera aproximación al Colegio de Veterinarios de Cádiz fue ya hace más de 30 años. Tuvimos un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía en el que caracterizamos los quesos andaluces, salió ese librito, Estudio de los quesos tradicionales de Andalucía, que coincidió también con el 150 aniversario de los estudios de veterinaria en Córdoba, de 1997, y de los 25 años de creación de la Universidad de Córdoba. Dentro de ese libro pues aparecía un trabajo sobre el queso de Grazalema, que lo titulamos Características y posibilidades de producción, y eso fue lo que publicamos en el boletín informativo del Colegio de Veterinarios de Cádiz cuando era de Cádiz y de Ceuta. Lo dirigía la publicación Pedro Aljama Gutiérrez, del que luego también hablaremos. Esa premonición de posibilidades de producción se ha desarrollado bárbaramente. Hoy día, pues todo el queso que se produce en torno a Grazalema, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra, el Bosque, es impresionante. La única pena es que no tenga denominación de origen, como no la tiene ningún queso de Andalucía, y eso hay que resaltarlo. Extremadura tiene 3, tiene el queso de La Serena, el de Tortas del Casar y el Íbore. Hasta Murcia tiene un queso de denominación de origen. Sin embargo, aquí, en fin, en la Junta de Andalucía no nos han hecho caso. Yo llevo desde los años 90 y lo único que ha interesado ha sido la epidemiología de la brucelosis y poco más. Pero es una pena que con el patrimonio de quesos que hay en Andalucía todavía no haya ninguno con denominación de origen. Pero bueno, eso es otra cosa también. La segunda aproximación al Colegio de Veterinarios de Cádiz fue con motivo de lo que ha comentado Jesús. Él organizó una jornada sobre carne fatigada en noviembre de 2000 y yo pues di una charla sobre el metabolismo post-mortem y carnes fatigadas aplicadas a la carne de todería y de la caza. Y la tercera ocasión pues ha sido con motivo del Congreso Nacional Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. De esa asociación hablaremos un poco posteriormente, que se llevó a cabo en Jerez de la Frontera y San Luis de Barrameda, y nosotros, particularmente la asociación y la Facultad de Veterinaria, colaboró activamente con el éxito de este congreso que se realizó en 2022.
Cuando me propusieron dar esta charla sobre el Colegio de Veterinarios de Cádiz, pues también tuve un dilema, ¿no? En el sentido de que cuando supe la bibliografía existente, fundamentalmente a través de este libro, Tradición y Modernidad, que relata la historia colegial durante la primera centuria del colegio, de 1906 a 2006, que es una magnífica obra con lujo de detalle desde sus inicios, unas magníficas fotografías donde están al final todos los colegiados, etcétera. Pues me planteé qué digo en esta conferencia que no esté dicho, que sea inédito. Entonces se me ocurrió pues hacer esta trilogía, este flujo de información y documentación entre estas tres instituciones. La Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria, que represento, como ha dicho Jesús, el archivo histórico de la Facultad de Veterinaria, que arranca con su creación en 1847, y toda esa información volcarla sobre el Colegio Veterinario de Cádiz en su época desde 1905-2025. La Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria es una asociación con fines científicos, sin ánimo de lucro, con un objetivo claro, que es el estudio y la investigación de la historia de las ciencias veterinarias en el contexto andaluz, ¿vale? Entonces, se creó de la mano de Luis Polo Villar, que probablemente algunos lo conocisteis porque era profesor de bromatología en Córdoba. Le siguió la dirección de Antonio Rodero y hemos hecho socios de honor a muchos profesores de aquella época, a las Reales Academias de Andalucía Oriental y de Andalucía Occidental, a la Facultad de Veterinaria, por supuesto, y a todos los colegios veterinarios de Andalucía, a los 8, incluso también últimamente al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, que se creó después de la asociación, se creó en el 2025 y nosotros en 1995. Bien. Esta asociación, ya bajo mi dirección, hemos suscrito convenios con la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, Andalucía Occidental con Antonio Oropesa y también con el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. También lo hemos hecho con el Colegio Veterinario de Córdoba, donde tenemos la sede fiscal, y como ayer le decía pues, a los responsables, a Cristina, pues me gustaría hacer convenios de colaboración, sobre todo con Cádiz y con Málaga, con el que nos une pues, muchos criterios y muchos aspectos de colaboración. Para que sepáis, estas asociaciones de historia, hay una asociación nacional, una asociación española que coordina las regionales, gallega, catalana, extremeña, andaluza, etcétera. Y celebramos congresos todos los años. Llevamos el 31º congreso este año nacional y 21º iberoamericano, que se celebrará en Tarragona probablemente en octubre. El año pasado lo celebramos en el Escorial en Madrid. La Asociación Andaluza ha participado en la Organización Mundial del Congreso de 1997 y luego en los nacionales de Córdoba, Baeza, Almería y Jerez de la Frontera y Sanlúcar, que es el que con tanto éxito realizaron desde el Colegio de Cádiz. En estos años hemos presentado más de 120 comunicaciones, la mayoría relacionadas con entidades, profesionales, personalidades, etcétera, siempre con el ánimo de prestigiar la profesión y las instituciones. Por eso, como también Jesús ha dicho, pues animo a los que queráis acercarse a esta institución, a esta asociación, tanto para presentar comunicaciones, algunas historias de la familia, algo que se pueda rescatar y que tenga interés, no solo para los congresos, sino también la revista de difusión que tienen muchos colegios veterinarios, ¿vale? La segunda institución en la que me quería apoyar para proyectarlo sobre el colegio es el Archivo Histórico de la Facultad. Bueno, ahí pone Archivo Histórico y Depósito Documental. Solamente quiero hacer una precisión. El Archivo Histórico de la Facultad de Veterinaria no está ni inventariado, ni catalogado, ni digitalizado.
Entonces, los archiveros o la archivera provincial nos dijo, es que esa forma no se puede llamar archivo, hay que llamarlo depósito documental. Bueno, será así técnicamente, pero nosotros lo seguimos llamando archivo histórico de la facultad y de hecho hay mucha bibliografía existente, arranca desde el primer director de la escuela, que fue Enrique Martín, y que ya hizo una memoria en 1876. Hay mucha información al respecto, incluso en el libro que algunos conoceréis de los 175 años de estudio de veterinaria en Córdoba, que salió en 2013, hay un subcapítulo de Antonio y Eva Rodero en el que narra un poco cómo está estructurado ese archivo. Está en un sitio un poco digno, podemos decirlo, y también con cierto caos de catalogación. Pero lo que es el archivo de los alumnos está perfectamente estructurado. En estos compactos se encuentran todas las carpetas que contienen todos los expedientes de todos los alumnos, desde el primero que se matriculó hasta cerca de los 18.000 que han pasado ya por la Facultad de Veterinaria de Córdoba. De hecho, el que tiene el honor de ser el primer alumno que se matriculó en la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba es Antonio Ruiz Mayén, natural de Osuna. Evidentemente, el decreto de creación de la Escuela de Veterinaria de Córdoba es de 1847, pero el primer curso académico fue el año siguiente, 48-49. Se matricularon 13 alumnos en aquella época y los requisitos, más o menos con diferentes modificaciones a lo largo de los años, pero era tener 17 años cumplidos y saber errar, también era una característica, haber estudiado las materias propias de la instrucción primaria, certificado de buena conducta, importante, y certificado de salud y robustez, ¿no? Se necesitaba pues, acreditar una buena condición física. Sin embargo, hemos encontrado excepciones, muchas excepciones. Concretamente, Francisco Gómez Sánchez, que luego veremos que fue presidente del Colegio de Cádiz, se matriculó con 11 años de edad, 11 años de edad, a pesar de eso. E incluso pues, otros compañeros en un congreso de 2014 también detectaron un alumno, Juan Castro Iamo, que ingresó con 10 años de edad. Desconocemos exactamente qué motivo tuvieron para esa precocidad con matricularse con 10 o 11 años. Pero en fin, lo podemos suponer que en esa época a lo mejor había pocos alumnos y a lo mejor sabían errar, pero bueno, aunque la edad no fuera muy propia, probablemente con un criterio laxo y se pudieron matricular. Bien, ya con esta información sobre la asociación y sobre el archivo histórico, vamos a ir sobre la historia colegial. Hablando de la Constitución e inicio, los primeros gaditanos que se matricularon en la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba, los presidentes y presidentas del colegio desde 1900 y algo sobre junta directiva y presidentes de honor. Para ello me he fundamentado sobre todo en los archivos de las facultades, no solo de Córdoba, sino también de León, Cádiz Madrid y Zaragoza, puesto que algunos de los presidentes estudiaron en esas universidades. Bien, luego hablaré un poco sobre este tema. Los inicios pues ya los conocéis, ¿no? Empezaron las conversaciones en 1905, pero oficialmente es de abril de 1906 con Manuel Palomo Quintero como presidente. Hubo una refundación posterior cuando era obligatoria la colegiación en 1923 y hay mucha bibliografía existente en el libro ese que he puesto y en mucha otra información sobre esos inicios y desarrollo. Sobre los gaditanos que se matricularon, los primeros gaditanos que se matricularon en la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba, este es el primero que aparece, Lorenzo López Tejonero, que tiene expediente número 44, natural de Tarifa, y aquí no se lee bien, pero hay un manuscrito de la madre, como madre y curadora, ¿no? Curadora de mi hijo menor, y describe su buena vida
y costumbre, cosa que ratifican en el Ayuntamiento de Tarifa. Allí al final el secretario certifica las calificaciones que en aquella época se llamaban censura de segundo año, que era una calificación de mediano. Mediano pues, podría ser así un aprobadillo más o menos, ¿no? El segundo que hemos encontrado, el 45, que es José Alba Caballero, también de Tarifa, y por lo que he supuesto de coincidencia de ambos expedientes, debe ser amigo muy conocido del anterior, de López Lorenzo. Aquí hay un escrito de su tío, porque sus padres habían fallecido, igualmente diciendo que tiene una vida y costumbres irreprochables y que tiene la certificación del ayuntamiento. En ese segundo año ya tiene la censura o la calificación es de bueno, que puede equiparar a notable aproximadamente. Lo siguiente, en el primer centenar de alumnos matriculados solo hemos encontrado esos dos. Solo existen esos dos. He visto todos los expedientes y solo existen esos dos. En el siguiente centenar, de 100 al 200, está Juan Núñez Delgado con el 101 de Jerez de la Frontera, Antonio López Sánchez también de Jerez de la Frontera. Aquí, por ejemplo, en el primer año estuvo la censura de sobresaliente, ve que está mediano, bueno, sobresaliente. Y en aquel escrito indica que ya ha desarrollado los 3 cursos de carrera y solicita examinarse de revalida. Lo siguiente que hemos encontrado con el 122 es José Bargetón Rodríguez, natural de Tarifa y vecino de Algeciras. También la censura, la calificación de tercer año fue de bueno. Y José María Rodríguez López de Chiclana. Y con este 155 terminan los 6 alumnos gaditanos que se matricularon entre los 200 primeros en la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba. A mí me parece muy poco, siendo, hombre, una provincia tan ganadera o de las más ganaderas de Andalucía. Entonces, sospechamos que muchos estudiaron en las escuelas libres fundamentalmente de Sevilla. De hecho, el primer presidente del Colegio Veterinario, Manuel López Quintero, ahora lo veremos, estudió en la escuela libre y luego se fue a Madrid. Por lo tanto, si no hubiera estudiado en Madrid y no detectamos que había estudiado en la escuela libre. De todas formas, hay un compañero, Antonio Oropesa, que está haciendo la tesis doctoral sobre ese tipo de enseñanza en las escuelas libres de aquella época. Bien, aquí se encuentran los presidentes y presidentas del Colegio Veterinario de Cádiz desde su constitución, 1906, hasta el final. Aquí he presentado también un presidente de honor como representativo de todos los demás. Aquí quiero hacer varias consideraciones. En primer lugar, los que están sombreados son los que tuvieron unos mandatos más largos. En segundo lugar, que la información que yo voy a dar aquí es puramente académica, es de trayectoria académica, no de su gestión como presidente ni de su actividad profesional. Eso está recogido en otras publicaciones y yo aquí he querido dar una información inédita que complemente pues, lo que ya otros tienen escrito o vamos a escribir, porque está pendiente un libro de los 120 sobre el Colegio Veterinario de Cádiz. Bien, evidentemente lo que yo digo aquí pues está tratado con sumo respeto y consideración y resaltando lo bueno y lo positivo fundamentalmente. De todas formas, con el tema de la Ley de Protección de datos, pues, en fin, hay que tener cierto cuidado, ¿no? De hecho, la información que yo he obtenido de todo cumple la Ley de Protección de Datos de 2011 en el sentido de que los documentos con más de 50 años son de libre acceso. Los de las personas fallecidas con más de 25 años también de libre acceso. Los que no cumplen ese requisito hay que solicitar una declaración, diríamos, responsable, en el sentido de que van a ser utilizados con fines de estudio, de investigación o estadística. O bien otros, por ejemplo, herederos, etcétera, por derechos legítimos. Pero ese es otro tema.
pero yo he tenido acceso de presidentes recientes, incluso de la actual, con ese criterio, de haber hecho una declaración de interés legítimo, con una finalidad siempre histórica, científica y estadística, y desde luego excluyendo todo tipo de explotación comercial y finalidad lucrativa, ¿vale? Bien, vamos a hacer una pequeña referencia de todos los presidentes que de alguna manera pues representan a todos los colegiados y a la época en que ejercieron. Manuel Palomo Quintero estudió en la Escuela Libre de Sevilla y posteriormente hizo veterinario de primera en Madrid, porque en aquella época solo Madrid daba el título de veterinario de primera. Zaragoza, León y Córdoba eran veterinarios de segunda. Zaragoza y Córdoba se crearon en el mismo año, 1847, y varios años después, 1852, León. Bien, sin embargo, la de Madrid es del siglo XVIII, como luego veremos. Bien, cuando yo pedí al Archivo General datos sobre Manuel Palomo Quintero de la Universidad Complutense de Madrid, pues incluso me dijeron que el expediente es muy largo y que por su volumen y conservación no lo podemos digitalizar y por lo tanto no me lo pueden enviar, pero lo puedo ver presencialmente. De todas formas, me facilitaron esta información que para mí era suficiente. Y para que tengáis un poco referencia, pues al principio pone Manuel Palomo Quintero, natural del Cartaya, provincia de Huelva, de 21 años de edad, procedente de la Escuela Libre de Sevilla, donde según un certificado que presenta tiene cursada y aprobada las asignaturas de Física, Química e Historia Natural. Algunas de estas asignaturas incluso estaban en bachiller y se convalidaban. Ya en noviembre de 1876 se matricula de Anatomía General y Descriptiva, Nomenclatura de las regiones externas y edad de los animales, paga sus derechos y en junio de ese año pues se indica que esas asignaturas las aprueba, ¿no? Da la calificación de aprobado. Al final de su expediente, cuando ya termina, se remite al rector de la Universidad Central, la Universidad Complutense hoy día, y luego se remite su título al gobernador de Sevilla, de donde él procede, para que recoja el título. El siguiente presidente, Francisco Gómez Sánchez, que hemos hecho ya una referencia, natural de Baeza, Jaén, y empezó la carrera con 11 años. Además, no hay duda ninguna, porque aquí se indica que solicita matricularse del primer grupo con 11 años, del segundo grupo en 12 años y en las asignaturas de revalida. Por lo tanto, fue de una precocidad impresionante, ¿no? Fue presidente en 1923, cuando hubo ya la refundación con la colegiación obligatoria, dimitió en el 25 y lo sustituyó su vicepresidente. El siguiente, José Aquino Delgado, hay una saga de los Aquino, natural de Utrera, solicita el ingreso y aprueba, pero luego por diferentes circunstancias no estudia hasta bastante después, tanto por enseñanza libre como por enseñanza oficial. Veterinario del Puerto de Santa María y presidente del colegio en el bienio 1926-27. Aquí, bueno, hace por enseñanza libre y describe las asignaturas en las que se quiere matricular. Esta es la orla de José Aquino Delgado, que figura en el despacho del decano de la Facultad de Veterinaria. Arriba están los profesores y en ese círculo pues, están los 29 alumnos que terminaron en ese año, ¿no? En el año 1898-99. Y allí pues está la fotografía, incluso un manuscrito en el que le indica al secretario de la facultad que remita el título al gobernador civil de Cádiz para recogerlo. Su padre también fue veterinario, Miguel Aquino Vázquez, y su hijo también, José Aquino Arosa, también formó parte de varias directivas del colegio. Le sigue Julio Díaz Fernández, natural de Jerez de la Frontera, hizo el bachiller en Sevilla, ingresó en Madrid y luego se trasladó a Córdoba. Figuran ahí algunas calificaciones y fue presidente del colegio
en el bienio 1928-30. Luis Pino Huerta, natural de Lucena, de Córdoba, con el expediente 1715. Aquí hay un escrito, un manuscrito de las asignaturas hechas que había hecho por libre, y luego tiene excelentes calificaciones, como se puede allí, fisiología sobresaliente, higiene sobresaliente, historia natural, agricultura, etcétera. Y luego ya pues figura la época en la que hizo la reválida y fue presidente antes y después de la Guerra Civil. Antes de 1931 a 1939, después ya 1940 y un poco de tiempo en 1956. Se dice que acogió la institución, el colegio, en su propia casa durante la Guerra Civil. José Gracia Judería, aquí es curioso un poco, él es de Daroca, Zaragoza. Primero va al ejército como forjador, como herrador, se titula así. Ingresó ya posteriormente. Este es el examen de ingreso en la escuela. Le preguntan sobre atmósfera, meteoros y clima en la prueba. Y luego empieza el curso en 1910-11 con algunas asignaturas, tanto enseñanza oficial como libre. Muy buenas calificaciones, incluso como pasa ahora, con algunas matrículas de honor, las aplica al curso siguiente para eximirle de las tasas de esa matrícula. La reválida en 1915 con sobresaliente, incluso aquí está el tema que tuvo que hacer escrito, el examen escrito, y fue presidente en 1940 y 54-56. En este expediente todavía no figuraba la fotografía de los alumnos. Sí figura su fotografía en el expediente de la Facultad de Medicina que estudió varios años después. De hecho, en el libro este de Tradición y Modernidad, en la galería de presidente no aparece su fotografía, porque en el expediente de veterinaria, cuando estudió en Zaragoza, no se exigía todavía, no había fotografía, y en la Facultad de Medicina, que estudió varios años después, ya sí incorporaba en la ficha técnica del alumno la fotografía. Estudió medicina en varias universidades, Salamanca, Zaragoza y sobre todo Cádiz. Se envía al gobernador civil de Cádiz para su recogida, incluso él pues solicita el traslado a Madrid para hacer el doctorado. No tenemos constancia de que lo completara. Este expediente que le solicité a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, al Archivo General me dijeron que tenía 61 páginas, que si lo quería todo o algunas cosas significativas, ¿no? Yo lo pedí completo, desde luego, me cobraron una cantidad insignificante, está perfectamente digitalizado, lo mismo que Madrid, y os lo digo por si alguien necesita o quiere algo de sus padres, de sus abuelos, de sus antecesores, algo sobre todo de Madrid y de Zaragoza, está perfectamente digitalizado, lo mandan con suma rapidez, cosa que no ocurre en Zaragoza, en Córdoba y en León, que tenemos que buscar y no hay personal para buscar, diríamos, esos expedientes y tardan un poco más, pero que también se da información. El siguiente, Antonio Gavilán Bravo, natural de Córdoba, en el curso 1904-05, ahí se indica que oposita a alumnos internos de la facultad y se admite, aquí la dirección pone admítese, y los exámenes de reválida ya con 27 años y presidente en 2 mandatos, del 41, 42 y 43, 45. Tomás Iglesias Romero es natural de Madrid, hizo la carrera, por lo tanto, de Madrid. Aquí es curioso porque en el primer expediente académico pone 18 años de edad que principió los estudios en 1928-29, con excelentes calificaciones. Aquí también, a la hora de identificarse, se identificaba con una cédula personal. Había cédula personal de primera, 11ª, 13ª, etcétera. Luego ya aparecieron, digamos, los carnés, ¿no?, similares a los actuales. Él ya presentaba su carné para retirar el título.
Pero anterior a estos carnés y a esta cédula personal, pues había esta anécdota que aquí me he referido. Este es el título de un herrador albéitar de 1822, expedido en Madrid, puesto que la Escuela de Veterinaria de Madrid se creó en el siglo XVIII, 1792, y señala este Miguel González Cañizales cómo era, ¿no? Y dice, don Miguel González Cañizales, natural de Tamames, provincia de Salamanca, estatura 5 pies escaso y pelo castaño, ¿no? Había una descripción, diríamos, morfológica, ¿no? Bien, este es muy curioso porque está incluso firmado por Segismundo Malá, que fue pues, uno de los iniciadores de la veterinaria en España. Antonio García Palomo, natural del Puerto de Santa María, se le exime el ingreso por ser bachiller, hace cursos en Madrid y de nuevo en Córdoba. Hay una instancia aquí en el que solicita el servicio militar como herrador de primera, por eso decía que uno de los requisitos es tener 17 años y saber herrar, ¿no? Y luego ahí al final refiere y manda al secretario para que su título se lo envíen al gobernador civil de Campo de Gibraltar para su recogida. Fue presidente en el 1949 y 50 y formó parte de diferentes juntas directivas. Ya Saturnino Calvo Río de Azúa, que es uno de los presidentes de más larga duración, sí ya aparece en su ficha la fotografía, ¿no? Esto es ya de noviembre de 1941. Tiene excelentes calificaciones, en la reválida ahí tiene el ejercicio escrito, le tocó hablar sobre la brucelosis, presidente durante 13 años, un largo periodo, y tiene bastante consideración dentro de los presidentes del Colegio Veterinario de Cádiz. José Guerra Mejía, también natural de Córdoba, tiene un expediente brillante, incluso pues solicita aquí, después de terminar la carrera, ser ayudante interino, de hecho se lo conceden, es auxiliar interino de la escuela en el curso después de terminar, el 41-42, luego renunció, fue presidente durante bastantes mandatos y posteriormente también es uno de los presidentes de honor del colegio. Juan Castillo de Gigante, también natural de Villanueva de la Reina, de Jaén, combina enseñanza libre con oficial. Aquí hay un escrito de solicitud de prórroga del servicio militar y lo tienen que informar muchos profesores, ¿no? Aquí está don Rafael Martín, Gumersindo Aparicio, Sebastián Miranda, que a algunos os puede sonar, José Martín, etcétera, en el que esos profesores informan de una conducta adecuada y de haber cumplido con las normas de la facultad para concederse el permiso del ejército. En la reválida saca sobresaliente. Y aquí hay también un caso curioso, que no me quiero extender demasiado, pero el título se perdió, su título se perdió y hay una serie de cartas entre la facultad y el secretario del Registro General del Ministerio y al final le conceden un duplicado, ¿no? Es doctor en veterinaria sobre la oveja de Grazalema, obtuvo presidente cum laude y fue también uno de los presidentes de más largo mandato. Y en el 90 fue nombrado presidente Colegio de Honor. Eufemio Rollón Fernández es natural de Villanueva de Zamora y estudió en León. Por lo tanto, tuve que buscar su expediente a través de la Facultad de Veterinaria de León. Me costó algún trabajo. Sí, es curioso que obtuvo sobresaliente y matrícula de honor en religión y en educación física, ¿no? Esas Marías que estudiamos en los años, los planes de estudio del 40, del 53, incluso del 67 y del 73, ¿no?
Eufemio le dedica, en el libro ese que hemos visto anteriormente, de Tradición y Modernidad, hay una poesía que le dedica a esos 100 años al colegio de Eufemio Reyón. Ya más reciente, Rafael López Moreno, de Jaén, él estudió en Granada y hizo su actividad en esa época, pero al final se vino a Cádiz y fue nombrado presidente del colegio en el bienio 1991-92, relativamente reciente. Él tuvo alguna dificultad, no sé si los conocisteis algunos, tuvieron que operarlo varias veces y él solicitó incluso el traslado a Madrid, pero no se lo concedieron porque el reglamento indica que no se puede hacer el traslado en primero, segundo y tercero, sí en cuarto y en quinto. Entonces él lo solicitaba al principio y no se lo concedieron. El siguiente, Juan Carrasco Benítez, natural de Jerez de la Frontera, estudió veterinaria en Zaragoza, entonces de allí me han mandado todo su expediente, aunque luego se traslada a Cádiz, presidente en el 92-96, y durante su mandato se le concedió ser socio de honor de parte de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria. El siguiente, ya más reciente, María José Fernández Quintanilla, también natural de Madrid, comenzó ya en el Plan 73. Y aquí quiero hacer un par de consideraciones. En el anterior plan de estudio, que fue en el 67, que es el que yo cursé precisamente, pues ese tuvo varias novedades interesantes. Primero homologó el primer curso con el de ciencias, de forma que desde ese primero te podías pasar a matemática o a física o cualquier licenciatura de ciencia. Rebajó los años de aquella época, bien rebajados, de 6 a 5 años. Algunos alumnos estudiaban quinto y sexto juntos. Introdujo primero, segundo y tercer ciclo. Primer ciclo, 3 años troncales y 2 de sección, de preespecialidad, de itinerario, creando la de cirugía, medicina, producción animal, economía y bromatología y tecnología del alimento, o en algunos sitios bromatología, sanidad y tecnología de los alimentos. Los 2 últimos cursos. Y luego ya el tercero del doctorado. Pero hizo otra aportación más interesante todavía, que fue que incluyó la asignatura de biotecnología como troncal en tercer curso. Las primeras épocas en que empezó a hablarse de biotecnología fue en la década de los 60. Por lo tanto, la introducción de la biotecnología en las facultades, en los planes de estudio de la Facultad de Veterinaria, fue pionera en la Universidad Española. De hecho, si no se hubiera suprimido como se suprimió en el plan siguiente del 73, a lo mejor las facultades de veterinaria podían haber titulado ese grado de biotecnología como lo han hecho con el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Pero algunos iluminados pues suprimieron esa asignatura de biotecnología. Y la segunda cosa que quería decir sobre este tema, esa asignatura de biotecnología que se impartía en tercer curso como troncal, la impartieron los departamentos de bromatología y tecnología de los alimentos. Concretamente en Madrid lo impartió Bernabé San Pérez, no sé si os suena, fue catedrático de matadero de bromatología e inspección de matadero, primero de León y luego de Madrid, y ha muerto con 99 años el martes pasado. Por lo tanto, pues quería hacer un recuerdo sobre esa figura que seguro a María José Fernández Quintanilla, lo mismo que a Cristina, y eso fue profesor suyo y uno de los bastiones importantes de la escuela esta de Pascual López Lorenzo, de bromatología y tecnología de los alimentos, a la que me pertenezco y que tenemos somos numerosos profesores, podemos decir cerca de 200 profesores que procedemos de esa escuela y a la que nos sentimos bastante orgullosos. Fue la primera presidenta que hubo del Colegio Veterinario de Cádiz. Le siguió José Miguel López Jurado López, natural de Barcelona, con unas excelentes calificaciones. Aquí, como anécdota, pues hay un escrito de Anselmo en el que lo selecciona para ir a un viaje de estudio a Egipto.
y allí también otro firmado por, muchos lo conocisteis probablemente, Amador Jover Moyano, tanto como decano como rector, también autorizándole para una estancia en Hannover, ya que había un convenio entre la Facultad de Veterinaria de Córdoba y Hannover, fundamentalmente en torno a la anatomía patológica. Hizo la tesina en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y, al parecer, fue impulsor de la creación del Colegio Veterinario de Ceuta. Ya este es el penúltimo, Federico Eduardo Vilaplana Valverde, natural de Casablanca, hizo el bachiller en Barcelona, sin embargo estudió en Córdoba, hizo la sección de Medicina y Sanidad y también presidente muy largo, de 2001 a 2019, es de los más largos. Y Cristina, que está aquí presente, pues también me han facilitado su trayectoria en la Universidad Complutense de Madrid. Ella había sido también vocal con Vilaplana, presidenta desde 2019, y allí, en la Galería de Presidentes nos la ha sombreado como mandatos más largos, pero está en proceso, puesto que lleva desde 2019, parece con éxito. Ella también hizo la sección de bromatología y tecnología del alimento, tanto en cuarto como en quinto, y yo a este respecto, pues ayer comentaba que una cierta pena de que esa palabra de bromatología haya desaparecido o vaya desapareciendo. Únicamente quedan residuos en los departamentos, en la facultad, pero ya ni las asignaturas se llaman así, ¿no? Y la bromatología, en cuanto que es la inspección y el control de calidad de los alimentos, es por antonomasia nuestra y somos cabeza y cola de esa función, junto con los farmacéuticos, ¿no? Pues todo eso ha desaparecido hasta de la veterinaria militar y ahora pues se ha convertido en todo lo que es salud pública, que en fin, yo creo que es acertado también, pero hubiéramos estado ahí porque no tendríamos pues los de siempre que están mandando y a la cabeza, y luego pues un cajón desastre en donde estamos muy mezclados y si encima nos separamos sanidad de agricultura, pues entonces el cuerpo sufre una serie de modificaciones. Bien, para terminar, la Junta Directiva y como representante de la Junta Directiva actual, puse algo sobre Jesús Fernández Pascual, puesto que también se le ha currado en la organización de estos 120 y era legítimo dar una información sobre su trayectoria. Y él se reconoce, pero se extraña de esa fotografía de su ficha académica. Estudió en los Salesianos, hizo incluso, se matriculó de los cursos de doctorado en producción animal y también con su autorización y por dar un recuerdo, su padre pues también tiene la ficha con la fotografía. Nació en Marmolejo, estudió y lo traigo también no solo por homenaje a él y a su padre, sino también como representativo de una época que se llamó la plétora, ¿no? Algunos lo habréis oído decir. Fijaros que en su curso eran 127 alumnos, y terminaron 118. Eso causó unos ciertos problemas a posteriori sobre empleo, sobre paro, etcétera, etcétera, y se le llamó la plétora, de forma que después de esos años vino todo lo contrario. Hubo promociones en la Facultad de Veterinaria de Córdoba que había uno solo oficial, un solo alumno oficial. Había algunos más sudamericanos, pero así fue la cosa. Él incluso estudió como asignatura optativa Historia de la Veterinaria, que le daba el profesor Manuel Medina Blanco. Y ya como representantes de los presidentes de honor, pues Pedro Aljama Gutiérrez, que fue el que coordinaba el boletín informativo que hemos dicho anteriormente, natural de Córdoba. Tuvo unas calificaciones impresionantes, 19 matrículas de honor. El último curso de carrera terminó en el 42-43. Hizo los cursos monográficos del doctorado. Escribió la tesis doctoral
bajo dirección de los profesores Juan Aparicio Macarro y Manuel Medina Blanco, sobre la aportación del ganado español al descubrimiento de América, pero que nos conste no se leyó, no fue leída. Bueno, aquí hay muchas cosas más relacionadas con el Colegio Veterinario de Cádiz, pero muchas de estas cosas están ya escritas o tienen que decirlo otro, y yo pues he querido hacer esa aportación a la historia del Colegio Veterinario de Cádiz en estos 125 años, haciendo pues una aportación, diríamos, inédita sobre esas trayectorias académicas y no de gestión ni profesionales. Así que eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y presencia. Muchas gracias por tu esfuerzo, tu doble esfuerzo, porque ayer tuvo que dar esta misma conferencia para lo institucional, para los invitados institucionales en Diputación, y hoy, pues bueno, yo creo que ha sido más cercano y te has encontrado como más cómodo con este auditorio. Y con el tiempo. Y con tus tiempos, y yo creo que ayer fue más rápido. Ha estado pues muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Tienes aquí más lecturas, yo sé que a ti te gusta, y bueno, pues también... Perdona, me voy a tomar un poquito de los 120 aniversarios. Ah, claro. Y de estos 3 libros magníficos, que no sé si alguno ya te había llegado. El de Pimentel seguro que no, porque como ha dicho Cristina, no se había editado. No estaba editado. Pues muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, sí. Gracias. Ya.